Vamos a ver eso en breve. Pero en segundo lugar, tenemos que notar una cosa importantísima, y es lo siguiente. Leamos el verso 13 y 14. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Mis hermanos, tenemos que, en segundo lugar, cuando vemos que Dios se puso en marcha, cuando Dios estamos siguiéndolo a Él, tenemos que saber reconocer quién es el que está a cargo. No nos olvidemos quién está a cargo. Y esto es muy importante porque dice: he venido como príncipe del ejército. Y vemos aquí que no solamente viene para unirse y estar al lado de ellos, el Señor viene para dirigir de ahí en más al ejército. Y una pregunta que se me viene a la mente es lo siguiente. Lo había escogido a Josué, ¿no es cierto? Y entonces Josué, ¿qué parte tiene? Si le dijo: no, tú eres el que vas a liderar. Pero vamos a ver una cosa, mis hermanos. Cuando Dios está dirigiendo, cuando es Dios que se hace cargo, siempre Josué estuvo allí enfrente para hacer todas las cosas. Lo único que le quería decir a Josué: Josué, como te dije al principio, yo voy a estar a tu lado, yo no te voy a desamparar y yo no te voy a dejar. Yo voy a estar al frente. Quiero que sepas que cuando estés marchando, sepas que mi presencia está delante tuya. Y hay algo increíble que tenemos que nosotros notar como iglesia, es que este Dios es el centro de las reuniones. Este Dios es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro pastor. Él es el que nos dirige. Y entonces, cuando nosotros observamos y pensamos en esto, tenemos que observar lo siguiente. Iban a estar entrando en batalla con todas aquellas naciones, ¿no es cierto? Iban a estar mirando distintos reyes. Habían muchos reyes allí ubicados en aquella nación. Y lo mismo el Señor nos dice a nosotros: ¿cuántas batallas? Hay tantas batallas que nosotros vamos a confrontar. Y te digo, vamos a confrontarla físicamente, vamos a confrontarla espiritualmente, vamos a confrontarla emocionalmente. Dios está diciéndonos: yo estoy a cargo, yo estoy al frente, yo soy el que voy por ustedes. Lo que Dios está diciendo aquí a Josué: estoy de tu lado, como nos quiere decir a nosotros: yo estoy del lado de la iglesia porque es mi iglesia. Ahora, yo quiero que notemos cuando existe desobediencia en el pueblo. Hay un pasaje muy interesante que sucedió hace 40 años atrás, cuando ellos van a recorrer la nación de Israel, Canaán, van a recorrer la tierra. Pasó un evento muy interesante que yo quiero que ustedes noten en cuando la presencia de Dios no está presente. Así que vayan conmigo a Números, en el capítulo número 14, y vamos a ver versículos 40 al 45. Nuevamente, la nación de Israel, no la nación, pero estaban aquellos espías, habían ido un grupo para allá. Y quiero que vean conmigo desde el verso 40 hasta el 45. Y dice: y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantan el mandamiento de Jehová? Esto tampoco les saldrá bien. No suban, porque Jehová no está en medio de ustedes. No sean heridos delante de sus enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de ustedes y caerán a espada, pues por cuanto se han negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con ustedes. Sin embargo, vean el verso 44, sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma.
¿Te diste cuenta la diferencia? Moisés le estaba diciendo, no vayan, van a perder. La presencia de Dios no está con ustedes porque están desobedeciendo. Y sin embargo dice que se obstinaron en ir. Lo cual nos enseña una cosa y es lo siguiente, mi hermanito y mi hermanita. Nosotros pensamos que somos más inteligentes que Dios. Y pensamos que podemos pecar lo que se nos dé la gana. Y pensamos que podemos pedirle a Dios que nos bendiga. Y eso no va a funcionar. El decir que vamos a pecar, voy a hacer todo lo contrario a nuestro Dios y pedirle a Dios que nos bendiga, cuando estamos pecando, no va a suceder. Y Dios no va a empezar a bendecir hasta que no pongamos las cosas en el lugar que tiene que estar. Mis hermanos, lo triste de todo, salir a una batalla sin la presencia de Dios es ir para ver la vergüenza que vamos a pasar, porque el enemigo está esperando exactamente eso, que entremos en su territorio, que entremos en desobediencia sin que la presencia de Dios esté allí. Ahora, Josué sabe que Dios lo había llamado a liderar la nación. Pero hay algo que noto yo aquí, es que Josué supo dejarle el lugar que le corresponde a Dios. Mis hermanos, podemos tener muchísimos llamados en el ministerio, pero acordémonos siempre que el ministerio es de Dios, es Él el que tiene que liderar en esos ministerios. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Tenemos que entender, Señor, este es tu ministerio, dirige. Nos pone a nosotros, pero mis hermanos, es importantísimo que nosotros podamos dejarle el lugar que le corresponde al Señor. Es Jesús el que vemos aquí. Y es lo que nosotros llamamos, y estábamos hablando de esto en la clase de la escuela dominical, algo muy interesante que fue lo que nuestra hermanita María nos trajo, que tiene que ver con la cristofanía. Cristofanía lo que quiere decir es lo siguiente, es la aparición de Cristo Jesús antes de que Él fuese encarnado. Ahora ustedes dirán, ¿cómo sabemos que es el Señor? Bueno, en primer lugar, notamos nosotros que vemos allí que dice el príncipe del ejército de Jehová. Vemos en Isaías capítulo 9, ¿se acuerdan? Que dicen que es el príncipe de paz, está hablando del Señor Jesucristo, por lo cual, sin lugar a dudas, sabemos que es la segunda persona de la Trinidad. Lo vemos en Éxodo capítulo 3, lo vemos aquí en Josué, lo vemos en Jueces capítulo 2, en el 3, en el 6, estamos viendo, lo vemos en 2 de Samuel capítulo 24, lo que es la aparición, el ángel de Jehová es simplemente el Señor Jesucristo. Ahora yo quiero mostrarles un capítulo muy increíble que cada uno de ustedes lo conocen. ¿Se acuerdan ustedes de Isaías capítulo 6? En Isaías capítulo 6 tenemos que Isaías, el profeta, el sacerdote, está viendo una visión. Y quiero que ustedes, les voy a leer los versículos si quieren ir conmigo allí. En Isaías 6 dice lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado. Presta atención a esto. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombres de inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, Jehová, Dios de los ejércitos, es el Padre, ¿no es cierto? Lo primero que vendría a nuestra mente, que tiene que ser Dios Padre. Ahora, vayan conmigo a Juan en el capítulo número 12, y quiero mostrarles algo pero muy importante en el versículo número 41. Juan 12 y verso número 41. A algunos les va a llamar una sorpresa, hagan una marquita ahí, pongan Isaías 6 para que ustedes se puedan acordar de esto en un futuro. Pero fíjense en el capítulo 12 de Juan y verso 41 nos dice lo siguiente. Isaías dijo esto
cuando vio su gloria y habló acerca de él. Estas cosas habló Jesús, estamos viendo en el versículo 36, y se fue y se ocultó de ellos. Y fíjense en quién es el que se ha revelado. Está diciendo allí, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Está hablando de Cristo Jesús. Está hablando de que Isaías vio la gloria de Cristo Jesús. Vio al Rey de Reyes antes de que Él viniera a esta tierra. Mis hermanos, estamos viendo aquí la aparición del Rey Supremo. Este es el que desciende a estar con la nación de Israel. Y es algo maravilloso porque ¿qué es lo que hace Josué? Vean ustedes, dice que se postró sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Josué, así como Josué, el Señor le pidió, ¿se acuerdan ustedes con Moisés? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás parado, el lugar es santo. Es santo. Y vean qué interesante que en el versículo número 15 le dice exactamente lo mismo que le dijo a Moisés, se lo está diciendo ahora a Josué. Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Y dice que Josué así lo hizo. Mis hermanos, cuando nosotros le damos el lugar que le corresponde a nuestro Dios, esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Te voy a decir lo que sucede. Vean el versículo 1 del capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron, vean esto, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. ¡Qué impresionante! Se dieron cuenta que la presencia de Dios iba con esta nación. Estaban atribuyéndole a Dios, fíjense, le estaban atribuyendo a Dios, Dios secó el río para que esta nación pudiese pasar. Y en el capítulo número 6 de Josué, que es lo que vamos a ver la semana que viene, versículo 1-2, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿No es interesante lo que Dios está diciéndonos aquí? Yo he entregado, pasado. No es que va a suceder, ya sucedió ante los ojos de Dios. Josué, ya he entregado a esta ciudad. No tengas miedo, marcha adelante, porque yo estoy contigo. Y mis hermanos, la batalla la gana y la vamos a ganar cuando Él está bajo control, tiene todo bajo el control. Cuando Él tiene toda nuestra vida bajo control. No temamos al enemigo porque Dios está con nosotros. No temamos a lo que vamos a confrontarnos porque Dios va con nosotros. No te olvides, podemos tener muchos títulos, podemos tener diplomas y tener títulos que nos estén a nuestro favor, pero acuérdate de una cosa, es Dios quien hace la batalla por nosotros, siempre. Ahora, lo tercero que vemos del versículo 1 al 5 es lo siguiente. Tercero, el plan de Dios tiene sus prioridades y principios. El plan de Dios tiene sus prioridades y principios. Fíjense en cuáles son las prioridades, que son vitales y fundamentales. Lo vemos en el versículo 1 al versículo número 5 y tiene que ver con el aspecto de la circuncisión. Y usted dirá, ¿qué importancia tiene que ver esto con la nación de Israel? ¿Por qué tenían que circuncidarse? Bueno, aquellos que saben de historia, podemos nosotros ver en la palabra de Dios que se necesita, en primer lugar, mirar que todo esto, los requisitos de Dios, los principios de Dios, las prioridades de Dios, tenemos que ponerla en su lugar. ¿Por qué? Yo quiero que notemos una cosa, y es con respecto a este Dios que nosotros estamos sirviendo. En Isaías, donde estábamos, hay un versículo que a mí me llamó mucho la atención en estos días mientras estaba meditando en esta porción de la palabra.
Y les quiero leer